presenta WowMX.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, ¿qué les puedo comentar? Hoy se cumplen 3 años de que el presidente López Obrador ha sido nombrado, o ya ha asumido el cargo más que nada, como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Dentro de estos 3 años ha habido muchas situaciones polémicas que vamos a ir analizándolas aquí con nuestro invitado, que es una de las personas abocadas a la democracia, una persona de convicciones y un gran amigo de esta televisora. Demetrio Sodi, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Demetrio, ¿Cómo estás? Pues mira, la verdad es que estoy contento. Esta es la segunda vez que tenemos la oportunidad de platicar y hay muchas cosas. En primer lugar, empezamos. ¿Qué te han parecido estos 3 años de gobierno del presidente López Obrador y obviamente de los partidos que están con él? Mira, si lo vemos en términos macroestadísticos, pues el país va mal en todo, ¿no? En economía, en empleo, en pobreza, en seguridad, en educación, en salud, va mal en todo. Pero también hay que tomar en cuenta que hubo una pandemia. Y esa pandemia, como López Obrador lo ha dicho, pues le fue, en cierta medida, es la salvación, ¿no? Le cayó como anillo al dedo. Yo creo que si López Obrador tiene un 69% de popularidad, ha de ser por algo. Porque nosotros podemos decir que vamos mal, y todas las cifras macroeconómicas dicen que vamos mal, pero por alguna razón la gente lo sigue apoyando. Y yo creo que la gente lo apoya porque, por un lado, no tiene otra opción, no hay opciones alternativas, no lo culpa de la pandemia ni de las muertes, y sin embargo le reconoce la vacunación. Y por otro lado, ¿por qué está subiendo López Obrador? Porque este año es mejor que el año pasado. Y la gente vive al día, no vive de la historia ni de las estadísticas. La gente vive su realidad y su realidad de este año es mejor que la realidad del año pasado. Entonces, si no perdió popularidad durante la pandemia, aunque a muchos no les guste lo que voy a decir, yo veo que los próximos años o se mantiene o sigue creciendo en popularidad. Ok, ahora bien, Demetrio, hay varias cosas que llaman la atención dentro de todo esto. De lo que tú te has percatado, ¿hay oposición en México? No, sí hay oposición, como todo, siempre. Mira, esa pregunta siempre nos lo hacemos, ¿no? Cuando estamos a mitad del sexenio y un presidente va bien, siempre dicen, ¿ya hay oposición en México? Sí la hay. Mira, ¿dónde se manifiesta fundamentalmente la oposición? En el Congreso. Y hoy por hoy López Obrador no tiene mayoría calificada. No puede cambiar la Constitución. No quiere negociar, y entonces él mismo se está metiendo en un atolladero. Pues no quiere negociar, no tiene los votos, pues se le va a congelar todo. Sí hay oposición, faltan candidatos de la oposición, pero también, seamos francos, es muy prematuro. ¿Cuándo surgían los candidatos de oposición en los sexenios anteriores? En el año previo a la elección, a mediados o finales del sexenio. Es cierto que tanto Calderón como Fox se destaparon antes, pero lo normal es que la oposición presente candidatos hasta, digamos, en este caso hasta 2023. Sí hay oposición, no está tan débil como se cree. Si vemos los datos finales, en la elección que acaba de pasar, Morena y sus aliados no tuvieron mayoría, aunque la tengan en la Cámara, no la tuvieron en los votos. Entonces la oposición está haciendo su trabajo, hay muchas críticas a los liderazgos, a la forma en que actúan, sí, pues siempre hay críticas, pero yo creo que la oposición, si se mantiene, tiene posibilidades de ganar en el 24. Ahora bien, ya tocaste una fecha muy importante, porque tal pareciera
hay críticos que lo están señalando, periodistas que lo están señalando. ¿Hay condiciones para alargar este mandato? No, ninguna, ninguna. Yo creo que en este país la gente siempre, si no tiene nada que hacer, se sienta enfrente de un café y empieza a especular. Y va a haber dictadura y se va a reelegir y vamos al comunismo. Nada. Hay una frase que yo siempre recuerdo que le decía a González Pedrero, José Payán, le decía en México no pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa no pasa nada. No hay ninguna posibilidad de que se reelija, no hay ninguna posibilidad de que vayamos al comunismo, no hay ninguna posibilidad de que expropie nada. Es un hombre que ha ido consolidando su poder, su autoridad, y que cualquier presidente busque eso, ¿no? Cualquier presidente busca la mayoría en la Cámara de Diputados, busca la mayoría en el Senado, busca imponer o proponer ministros de la Corte que sean cercanos a él. Pues así es siempre. Lo que es que López Obrador ejerce más el poder de lo que ejercían otros presidentes, y además su fuerza electoral pues le está permitiendo prácticamente, no sé qué vaya a pasar en las elecciones del año que viene, pero está teniendo ya una fuerza a nivel de gobernadores como desde el presidente Salía no se tenía. Y además vienen 6 gobernaturas y probablemente, si tomamos lo que dijo Marco Cortés y lo proyectáramos, pues nada más tienen que hacer problemas en una, ¿no? O mejor dicho, tienen la posibilidad de ganar en una, ¿no? Nada más en Aguascalientes. Y si seguimos así, yo no dudaría que terminemos con 25 gubernaturas de Morena, en el mejor estilo priista. Y ahora te pregunto, puede ser, ok, probablemente no se prolongue el mandato ni haya reelección, pero ¿quién le quita la fuerza a los militares? Tanta fuerza que están tomando, tantas atribuciones. Hablamos de que construyen, de que entregan medicinas, de que administran, de que están en los aeropuertos, o sea, tienen demasiadas funciones. Y hoy, curiosamente, también va a haber un mariachi en la fiesta del 1 de diciembre, ¿no? El Sí. mariachi de la Sedena. Entonces, de repente dices, oye, ¿qué está sucediendo, no? ¿Cómo le vas a quitar el tanto poder que están teniendo? Yo creo que si algo nos debe preocupar es exactamente eso, ¿no? Tanta fuerza a las fuerzas militares, a los militares en específico, tantos negocios, tantas oficinas públicas y desde luego su participación en la seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Sí es preocupante, no estamos ni cerca de lo que es una dictadura, pero ¿quién le va a quitar, como tú dices, a las fuerzas militares la administración del aeropuerto? O la administración de una parte del Tren Maya, o las aduanas. Y ojalá, ahí se depende de la oposición, no le aprueben que la Guardia Nacional pase al ejército, porque entonces sí le estamos dando un poder que, mira, cuando uno tiene tanto poder, a veces le antoja uno usarlo, ¿no? Y a lo mejor tienen malos pensamientos y sí nos podemos acercar a un Estado cada día más militarizado. Creo que el gran error de López Obrador y la desconfianza que tiene a todo lo que es gobierno civil. Sí, esa es la principal amenaza. Hay errores que ha cometido, verdaderamente, estupideces como la del aeropuerto, la de la planta de cerveza y otras muchas. Pero la más notable, la que más nos debe preocupar, es la militarización. Ahora bien, ¿qué pasa con la libertad de expresión? Y curiosamente, hemos estado revisando los periódicos y todo, y se habla del desabasto de medicinas, pero el público no ha sido tan crítico. Se hablan de muchos aspectos que han tomado, te puedo hablar de la militarización, de la cancelación del aeropuerto y todo, pero justamente a 2 días de que surge lo de su rancho en Tabasco, y obviamente una de las personas que está hablando es Carmen Aristegui, eso sí ha dividido bastante a la sociedad, eso sí ha llamado mucho la atención, sobre todo de cara a su informe. En un momento dado, ¿cómo ves la libertad de expresión en este momento frente a la presidencia? Mira, libertad de expresión existe. Si no, tú y yo no podríamos estar hablando y no podríamos escribir como escribimos en televisión, en la prensa,
o como participamos en WhatsApp, etcétera. Lo que pasa es que sí, yo creo que es una actitud muy, es bullying que el presidente de la República se meta con periodistas en forma tan directa como con Carmen, o como con los intelectuales, o como con muchos otros comunicadores. Es bullying político. El presidente está haciendo bullying cuando usa su fuerza para intimidar y golpear, aunque sea verbalmente, a la gente que se opone con él. No puede frenar la libertad. Ya nadie puede frenar la libertad cuando existe WhatsApp y existe Twitter y existe Facebook. Es decir, ya nadie puede. Pero sí es una actitud de presión ofensiva y de bullying del presidente de la República. Ahora te pregunto, o bueno, ¿cómo has visto la respuesta de la gente? Porque te reitero, tienes razón, se ha metido con ciertas personas, con ciertos sectores, obviamente una charla en la mañanera sin mencionar a un Claudio X González o denostar a una profesión o a los empresarios, etcétera, pues realmente no creo que exista. Pero esta vez que se ha metido con una mujer realmente, digo, no sé si lo hayas visto tú o lo hayas sentido, Sí se ha lo vi, dividido sí, mucho, vi la red mañana. se ha dividido mucho a la sociedad en ese sentido. Y curiosamente Carmen es alguien que lo ha apoyado, e incluso ha sido reconocida por él mismo. O sea, ¿no crees que esto le vaya a pegar de más? Mira, es que siempre decimos que algo que dice el presidente le va a pegar. Y siempre decimos, con esta sí, la gente se va a dar cuenta. Y la gente no se da cuenta, y no es porque sea ignorante. La gente tiene sus prioridades. A ver, ¿a qué porcentaje de la gente le importa lo que le dijo a Carmen? ¿Al 1% de la población? Cuando A los mucho. que estamos metidos en los medios, a los que estamos metidos en las mañaneras. Al 99% de la gente está viviendo una situación difícil por la pandemia, por la pérdida de empleos, por la inflación, por pues por todo lo que está enfrentando, el problema de salud, en fin, la gente está en otro rollo. Yo creo que lo de Carmen es una tontería del presidente, es una agresión innecesaria, hay que apoyar a Carmen, pero que esto le vaya a quitar popularidad, se la va a quitar con los que no tienen, con los que no lo apoyamos, va a confirmar que es pues un hombre muy arbitrario, es un hombre muy poco democrático, porque la democracia es respetar no solamente las mayorías, también es respetar el derecho de las minorías. Y Carmen ejerció su derecho. Si no estaba de acuerdo con lo que dijo Carmen, hubiera aclarado que estaba mal y hubiera entrado a un debate de altura, no a una descalificación personal. Sí, pero si te das cuenta también algunos de los pensadores que están con él sí se mostraron molestos y eso es de alguna manera cuando empiezan a haber incomodidades en sus intelectuales o en sus medios, eso tiende a que eventualmente haya algún tipo de consecuencia, ¿no? Pues mira, ojalá hubiera consecuencias y ojalá lo que diga el presidente tenga un costo en las encuestas, pero si somos francos, en que ya son 3 años de gobierno, le ha hecho lo que él mismo dijo el otro día, me han hecho lo que el viento a Juárez. Y dice cualquier tontería, hace cualquier chiste malo, se burla y no pasa nada. Y es algo que tenemos que aprender nosotros. ¿Por qué no pasa nada? Algunos intelectuales yo oigo que digan que la gente es tonta. No, la gente no es tonta. La gente no sabe por qué vota por otros. La gente sí sabe. La gente sabe que en este momento su única opción es apoyar al gobierno. Es el que le está dando recursos. Y para la gente, yo también lo he comentado, y no les gusta a mucha gente. Les digo, este año es mejor que el año pasado. Estás loco, no sabes lo que dices. Este año es mucho mejor que el año pasado. Es que estadísticamente dices, si comparas, no, hombre, la gente no compara. La gente no, tenía empleo, lo perdió y ya lo recuperó. Y la gente dice, vamos mejor. Entonces tiene cierta lógica que la gente lo siga apoyando. Ahora, dentro de todo esto también vamos a una realidad. Lo cierto es que hay sectores inconformes que se están agrupando. Surgió Frena, surgió Sí por México y ahora está surgiendo este Frente Cívico Nacional. En principio me gustaría saber tu ¿Cuál? opinión. El Frente Cívico Nacional, el que se creó el sábado pasado aquí Ah, en el World Trade Center. En este sentido, sí me gustaría que si nos das tu opinión de cada uno de los tres frentes, que son los más visibles en este momento. bueno, Frena es un extremo, ¿no? Frena
pedía la renuncia del presidente, lo cual pues, no tiene ninguna posibilidad. A ver, ¿cómo va a renunciar un presidente que tiene 65% de popularidad? Digo, es como, es como la consulta para revocación de mandato. Es algo innecesario y lógico. ¿Cómo pides una consulta, el propio gobierno, para revocar un mandato de un presidente que tiene 65% de posibilidad? Por eso es que la revocación de mandato está bien que exista. En este caso es totalmente innecesaria. Es un esfuerzo, es un ejercicio totalmente inútil y cueste lo que cueste, es un ejercicio costoso. Sí, por México yo creo que tuvo un acierto. Nosotros también en Futuro 21 trabajamos en eso. ¿Cómo logramos? La única forma de enfrentar un gobierno con tanta fuerza es a través de la unidad. Y nosotros en Futuro 21 lo propusimos y realmente el que lo llevó a cabo es Sí por México. Sí por México con Claudia X González, con Gustavo y con un montón de organizaciones ciudadanas y algunos que participamos, se logró sentar en la misma mesa a los partidos políticos. Y los partidos políticos finalmente lograron hacer un frente que si hubiera estado Movimiento Ciudadano, Partido Movimiento Ciudadano, se hubiera ganado la mayoría. No estuvo, pero de todas maneras se evitó que tuviera la mayoría constitucional, la mayoría calificada para cualquier cambio constitucional. Y Frente yo creo que es un paso más en el mismo sentido. La idea es buscar la unidad de la oposición. Y yo creo que Sí por México se ha ido alejando de las organizaciones que le dieron vida. Originalmente, Sí por México era un grupo de organizaciones, creo que eran 200, 300, yo formaba parte de ellas, y se creó este grupo Sí por México. Sí por México se ha vuelto muy popular, y surge Frente. Yo no creo que desplace a Sí por México, no creo que desplace tampoco a Futuro 21, inclusive a Frena, y sí busca una cobertura, una iniciativa mucho más amplia, más nacional, menos de la Ciudad de México, con mayor presencia de organizaciones ciudadanas, más horizontal, sin un liderazgo único, sino con un liderazgo de mucha gente. ¿Qué busca? 3 puntos. 1, convocar a las organizaciones de la sociedad civil a definir una agenda de causas. ¿Qué es lo que las organizaciones de la sociedad civil quieren? ¿Qué es lo que están demandando? Ese sería un punto. El otro punto sería hacer un programa de gobierno, una propuesta que sea atractiva para la mayoría del electorado. Y el tercer punto es buscar una candidatura común para el 2024 o varias candidaturas comunes a diferentes niveles a través de elecciones primarias. Eso es lo que busca. Veremos si tenemos la capacidad de lograr una convocatoria mucho más amplia, que no se quede en los mismos de siempre, sino que logre incorporar a mucha gente nueva, y probablemente surjan más organizaciones, y más iniciativas. Yo conozco muchísimas iniciativas. Nosotros mismos tenemos otra iniciativa que se llama Suma, que busca, hay un punto en común con Frente Cívico, que es hacer una agenda de causas ciudadanas, con una diferencia con Frente Cívico Nacional. Nosotros no estamos buscando una participación electoral. Estamos convocando a definir causas de las organizaciones ciudadanas para que sea propuesto a todos los partidos, inclusive al gobierno, inclusive a Morena. No somos un grupo de oposición, somos un grupo a favor de causas ciudadanas o causas civiles, no en contra o a favor de ningún partido. Pero el Frente Cívico sí busca como objetivo final ser un factor electoral. Y es lógico, en un país en que hay un partido tan fuerte y un gobierno tan fuerte, es obvio que si no te unes, pues simplemente no participas ni siquiera en el juego, ¿no? Ahora bien, dentro de estas personas que están participando y colaborando, ¿cómo ves a los empresarios, el papel de los empresarios que están teniendo? Mira, participan menos en el Frente Cívico. En Sí por México, de hecho es una iniciativa que arranca, yo creo, con la Coparmex, cuando estaba
Gustavo de Hoyos ahí, que hizo inclusive toda una estrategia para buscar candidatos ciudadanos para la elección de este año, y con Claudio X González, que obviamente tiene una identidad empresarial, básicamente por la relación, bueno, por su papá, aunque ha tenido muchas iniciativas de la sociedad civil, en términos educativos, en términos de seguridad y últimamente en términos de lucha contra la corrupción. Yo creo que los empresarios son, tanto en lo individual como organizaciones, pues tienen un fin determinado, pero son parte de la política nacional y tienen una responsabilidad política y social, pero no deben encabezar un movimiento nacional. El movimiento nacional tiene que ser civil, no empresarial. Que los empresarios participen, bienvenidos, pero a mí no me gustaría estar postulando un empresario para el 2024, lo digo abiertamente. Ahora, también te pregunto, si es cierto que los empresarios no deberían de participar y todo, ¿por qué esa fobia contra Claudio X González? Yo sé, de lo que yo conozco, que viene contra el papá desde hace mucho. Yo me acuerdo que hubo una reunión, creo que en Valle de Bravo, donde don Claudio abiertamente se lanzó contra López Obrador, y entonces López Obrador le tiene la mira puesta, el ojo puesto ahí. Ahora, Claudio X González pues, lo critica porque, además, lo identifica con la derecha, aunque no lo sea, y por otro lado, porque ha adquirido un liderazgo. Entonces López Obrador va a descalificar a cualquiera, y lo va a tachar de derecha a cualquiera que tenga un liderazgo. Y tiene lógica, López Obrador quiere dividir al país y sobre todo quiere ir a la elección de 2024 entre conservadores y liberales. Y a todo aquel que levante la mano va a ser conservador, aunque sea más de izquierda que él, ¿no? Ok, por eso, por un lado. Y ahora bien, también te pregunto, de alguna manera Gustavo de Hoyos estuvo participando mucho como presidente de Coparmex y ahora de fuera. ¿Crees que haya algún tipo de fobia en concreto en contra de esta organización o algún otro gremio empresarial en concreto? Yo no creo que haya ningún choque con ningún gremio empresarial. Lo que pasa es que ahí, si somos francos, también Gustavo de Hoyos fue más allá de lo que le correspondía a un presidente de la Coparmex. Él tenía que estar representando a los empresarios, no estar jugando la política. Bueno, ya no es presidente, ya es expresidente, y hoy, presidente López Obrador, a ver, todo lo que surja del sector empresarial, por mucho que sean progresistas, no puedes catalogarlo como de izquierda, ni como muy liberal. Entonces, que el presidente los ataque es una estrategia política. El presidente todo el día hace política electoral, y va identificando enemigos y los va denunciando para descalificarlos. Llámese intelectuales, llámese periodistas, llámese empresarios, llámese sociedad civil. El presidente es un animal político todos los días. Él todos los días piensa en las elecciones, todos los días piensa en conseguir votos. Y esa es en parte la descalificación que hace de Sí por México a través de Claudio X González y de Gustavo. Aunque sea, ¿cómo se llama? Injusta, es una estrategia. Ok, ahora te pregunto si somos así realistas y vemos los tres candidatos que él está manejando, quizá cuatro: Claudia, Marcelo, incluso el mismo Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, se me fue su nombre, Adán Augusto López. ¿Quién crees que sea el candidato natural de él realmente? Mira, a ver, López Obrador sabe que puede enfrentar un problema que le puede impedir ganar la presidencia para Morena otra vez. Si estos cuatro quieren llegar, los cuatro no caben, nomás hay una posición de candidato a la presidencia. A mí me da lo mismo, que sea Claudia, que sea Marcelo, que sea Monreal o que sea el Adán, el nuevo secretario de Gobernación. Todos van a tener atrás, vigilándolos a López Obrador, con el poder total del partido. Entonces, la verdad, quien gane me da lo mismo. Dice que va a ser Claudia, que ya está muy claro. Pero si es Claudia, Marcelo es su última opción, ¿eh? Marcelo, si no juega en esta, su vida política ya terminó. Y no creo que le vaya a dejar tan libre el camino a Claudia. Monreal lo veo más negociable.
porque Monreal puede aceptar ser candidato a jefe de gobierno, aunque digo ahorita que no, y si ahorita lo pones va a jurar que no va a ser candidato a jefe de gobierno. Si le ofrecen la candidatura a jefe de gobierno la va a tomar, y entonces ya se elimina un problema. Adán García es un tipo muy disciplinado, es como hermano de López Obrador y también se va a alinear. El problema yo lo veo más bien entre Marcelo y Claudia. Si el presidente no quiere que Marcelo se enfrente, tendría que ser el candidato. Y a Claudia la pueden mandar al partido y esperar a la segunda, a otra vuelta. Ahora, finalmente creo que estamos muy preocupados, hasta la oposición, en ver quién es de ellos. Nos da lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que buscar uno. Mientras que estamos discutiendo sobre ellos, del lado de la oposición no surge nadie. Yo creo que deberíamos estar pensando, más que en preocuparnos quién es de los cuatro, deberíamos de preocuparnos dónde están los nuestros. Exacto. Ahora bien, dentro de toda esta situación de los nuestros, o sea, ¿no te has percatado también de que llegue quien llegue, va a estar sumamente, lo que tú decías, controlado, pero además muy limitado su actuar? Porque realmente hoy por hoy vemos una presidencia fuerte de una persona, pero esta persona está haciendo tantos amarres y nudos para que aún saliendo, él siga controlando lo que tú estás diciendo. ¿Qué tanto interés puede ser el llegar a ser presidenciable si va a ser un títere? Mira, recordemos que ha habido presidentes igual de fuertes. Desde Salinas, que decía, aburría, que llegaron para quedarse 15 años y duraron un año. Cedillo casi los crucifica a todos. No, yo creo que el que llegue, inclusive si llega Claudia, le va a dar la espalda a López Obrador, porque el país, hay una sola persona que puede encabezar un gobierno como el de López Obrador, y es López Obrador. La fuerza que tiene, la identidad con la gente. El que llega no va a tener esa fuerza, pero va a tratar de deshacerse del presidente. O sea, acuérdate de Cedillo, acuérdate de todos, ¿no? De Echeverría, de López Portillo, que eran íntimo amigo de Echeverría. Y por parte de la oposición, si gana un candidato de la oposición o candidata, va a tener una libertad total, ¿eh? Porque Morena también se va a volver un partido más testimonial. Y si gana alguien de la oposición, seguramente también tendrá mayoría en el Congreso. Ok, ahora, dentro de las personas, los que están figurando en la oposición, ¿quién te llama la atención a ti que en un momento dado pueda encabezar este movimiento? Mira, Naya sería un candidato, un presidente en el exilio, ¿no? Está afuera. Entonces, yo a Naya ya ni lo cuento porque no creo que vaya a venir a presentarse porque acabe en la cárcel, ¿no? Y luego el único que hay visible es Enrique de la Madrid, que es un hombre respetable, es un hombre capaz. Quién sabe si tenga la popularidad y el arrastre para ganar una elección. De ahí en fuera no hay nadie ahorita que se haya destapado. Y obviamente yo no voy a destaparlos. Pero no, otra, yo creo que la oposición no está preocupada por los candidatos a la presidencia, sino está preocupada por frenar muchas iniciativas de López Obrador, como la eléctrica, o como la militar, o como la del INE, que son realmente peligrosas. Pero no veo a nadie en este momento que pueda encabezar a toda la oposición. Se dice del director del INE, el presidente del Lorenzo. INE, pero ya digo claramente, ya digo que no, y además no puede. Y además tampoco es el perfil. Si no es de que, a ver, yo quiero y mañana yo soy. Para ser candidato tienes que tener una base política, y ahorita ningún candidato de la oposición tiene una base política como la tienen los cuatro de Morena por estar en el gobierno, ¿no? Efectivamente. Y ahora otra pregunta. De cara a esta oposición, PRI obviamente estar integrado, el PAN también, PRD también, pero ¿qué faltaría para vincular a Movimiento Ciudadano en esta gran oposición? Yo no creo que Movimiento Ciudadano se vaya a integrar. Lo ha dicho claramente, lo ha dicho 1000 veces. Y ellos tienen su juego. A ver, Dante tiene su juego hace muchos años. Dante ha querido construir un partido político fuerte desde hace muchos años, la ha jugado bien, no tiene compromiso para negociar con ningún partido, su candidato como fue para Nuevo León o como fue para que es Monterrey, no tiene que negociar con nadie. Yo como he dicho, Movimiento Ciudadano se va a ir por la libre
no va a ser parte de la unidad y se puede convertir en el tercer partido político del país, y eso es lo que Dante busca. No está en su mira ganar la presidencia. ¿Y qué ventaja tendría Dante o Movimiento Ciudadano si el que gana la presidencia es un candidato del PAN? Que también es un problema. ¿Qué ventaja tendría el PRI si el que gana la presidencia es un candidato del PRI, del PAN, digo? Yo creo que por eso la alianza no está tan fácil, porque la prioridad de los partidos que no tienen chance de ganar la presidencia puede ser consolidarse para dentro de 6 años. ¿Tú ves realmente actualmente de parte de las autoridades, incluso de los ejecutivos de los estados, un respeto al Estado del Derecho? Mira, si hay Estado de Derecho, y la prueba es que hay Estado de Derecho, que el presidente saca una ley que viola el Estado de Derecho y se lo para la Corte, ¿no? Es decir, el presidente saca una ley que es anticonstitucional, se amparan y se para. El mismo decreto que acuerdo que acaba de publicar, yo creo que se lo van a parar. Lo sacó para que no se ampararan con las obras, pero se van a amparar contra el decreto. Sí hay Estado de Derecho, igual que había antes, tampoco. Ahora, a ver, la primera, yo me acuerdo en 1900, que sería 89-90, Salinas manda un acuerdo, una reforma a la ley para abrir el sector eléctrico. Y era inconstitucional. Lo que pasa es que en aquel entonces no había controversias. Y yo me acuerdo porque hay la anécdota de que el presidente va con don Fidel Velázquez, líder de la CTM, y le dice: oiga, don Fidel, quiero cambiar la constitución para abrir el sector eléctrico. Y don Fidel le dice: mire, con la ley haga lo que se le dé la gana, la constitución no me la cambia. Y sacó una ley inconstitucional. Todos los presidentes, todos, han querido manejarse a veces al margen de la ley. Y como la Corte tiene un problema, se requieren 8 votos para echarla abajo, le apuestan a que no se van a conseguir los 8 votos. No, sí estamos en Estado de Derecho, hay intentos de violación por parte del presidente, pero hasta ahora lo acabamos de ver con la resolución de la Corte, en que declaraba, no sé, ¿cómo se llama? Delito que ameritaba la cárcel, la falsificación o la elevación de impuestos, y se lo echó para atrás la Corte. Tenemos un Estado de Derecho vulnerado o que trata de ser vulnerado por un presidencialismo fuerte. Ok, Demetrio, ¿ya podemos hablar o ya se puede realmente hablar de un narcoestado? ¿De qué? ¿De un narcoestado? ¿Ya podemos hablar de lo que ha estado sucediendo con tantas irregularidades que se presentaron en la campaña, en las campañas y en la elección de gobernadores? ¿Ya podemos estar hablando de un narcoestado? A ver, no creo que podamos hablar de un narcoestado. Creo que hay estados de la República donde el narco es muy fuerte y donde intervinieron en las elecciones. Pero más pongámonos a pensar, ¿qué gobernador está ligado al narco? Si realmente estuviera ligado un gobernador al narco, yo creo que la DEA y el gobierno de Estados Unidos ya lo hubiera denunciado. Nuestro principal freno para que no haya gobernadores o no haya políticos que estén involucrados con el narco, además de que no es que quieran, la gran mayoría de los políticos, puede haber deshonestidades, pero no tiene un vínculo con el narco. Si hubiera en este momento gobernadores, diputados, senadores, presidentes de partidos involucrados con el narco, ya los hubiera denunciado la DEA, ¿no? No se iba a quedar callada. Y hasta ahorita no vemos que la DEA acuse a nadie. Y la DEA no va a permitir que el Estado mexicano como tal sea narco. Que sí hay narcotráfico en muchas regiones del país, o sea, en casi todas, y que en muchas de ellas tiene una fuerza que es preocupante también. Pero no, yo no creo que ni en el gabinete, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, ni en la Suprema Corte, ni en las gobernaturas esté dominado el gobierno por los narcos. Ahora bien, dentro de esta gran participación que han tenido los militares o que están teniendo los militares, ¿cuál crees que sea la percepción que tenga la gente de ellos? ¿Ha disminuido? ¿Hay temor?
¿O realmente cuál crees que sea, en tu opinión, la percepción de la gente ante tantas actividades que están desarrollando y que realmente son sorprendentes, ¿no? Máxime que si tomamos en cuenta que el actual presidente dijo como candidato que iba a sacar a los militares de las calles, podría ser redundante. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, mira, obviamente no podemos sacar a los militares de las calles, pero podemos seguir que sean guardia civil, no guardia militar. Y ese es el debate que se va a dar en los próximos meses. ¿Cómo pienso yo? A ver, la gente no ve estadísticas nacionales. La gente no ve que el mes pasado hubo 92 muertos diarios y hubo 2.700 muertos en el mes, y el mes anterior 2.600 y el año anterior 2.800. No ve eso. Yo creo que la gente se siente más segura y es lo que dicen las encuestas. Y tiene lógica. Si tú ves alrededor de tu casa, en las carreteras, en los poblados, más militares de la Marina, del Ejército, más Guardia Nacional, tu percepción, aunque puede estar equivocada, es que hay más seguridad. Es cierto que no ha habido resultados, o que los resultados son muy, muy pobres, pero yo creo que la gente, bueno, lo dicen las encuestas, lo que yo creo, es lo que yo creo. Las encuestas dicen que la gente se siente más segura. ¿Por qué? ¿Por qué se siente más segura? Aunque no hayan bajado el número de delitos, porque hay más policía en las calles. Ok, ahora bien, todo esto, estamos hablando de que ya llevamos 3 años. ¿Qué crees que suceda ya no seamos tan futuristas, en cuanto a crecimiento económico, desarrollo económico, político y social? ¿Qué crees que pase en el 2022? A ver, yo creo que en el 2021, ponle que crezcamos al 6, al 5 o al 6,5. Eh, Vuelvo a lo mismo. Si la ves en términos de lo que caímos el año pasado y lo que va a crecer Brasil y va a crecer Estados Unidos, vamos mal. Pero la gente perdió en 2020, perdió 850,000 empleos formales y como 2 millones de empleos informales. Y ya se recuperaron. Y el mes pasado, según las cifras, se crearon 1,5 millones de empleos en el sector formal e informal. ¿Cuál es la percepción de la gente? Insisto, la gente no está viendo la estadística del Banco de México, ni de la OCDE, ni del Fondo Monetario Internacional. La gente dice, perdí un empleo por la pandemia, no por el gobierno. Y ahora ya recuperé el empleo. ¿Qué dice la gente? Vamos mejor. ¿Y qué va a pasar en 2022? Que la gente va a percibir que vamos mejor. Porque supongamos que crecemos, como dice el gobierno, al 4,1, o como dice hoy el Fondo Monetario Internacional, al 3,5. No importa, bueno, ojalá creciéramos al 4,1, pero la gente va a ver más empleo. Se va a reducir la pobreza, por lógica. Si hay más empleo, se va a reducir la pobreza. Aunque los salarios sean menores, en promedio. ¿Qué veo yo para el gobierno, para el país? Que los años que vienen van a ser mejores que el segundo trienio va a ser mejor que el primer trienio porque nos pegó la pandemia. Y eso si no hay ninguna otra situación tan grave como la pandemia, ¿no? Claro, claro. Digo, Si en nos viene términos... la cuarta ola, nos lleva la trampada a todos. Ahora bien, ¿crees que haya consecuencias hoy de la acumulación de gente que va a haber en el Zócalo? Sí puede haber, ¿eh? Sí puede haber porque la gente somos muy descuidados, ¿no? No es culpa del gobierno, no, y a todos nos pasa y nos olvida el cubrebocas. Es decir, nos falta más conciencia de salud y somos a veces, esto ya pasó, somos así, vamos para adelante, ya no importa. Sí puede haber consecuencias, ojalá sean mínimas, pero sí puede haber consecuencias porque la pandemia está vigente y todos hemos tenido familiares recientemente que se han enfermado. A lo mejor se enferman con síntomas mucho menores, pero la pandemia está viva, no, y una concentración tan grande en el Zócalo, pues sí puede provocar, mira, podría provocar que la ciudad se vaya amarillo, lo cual sería tremendo. Ahora sí que, retomando alguna frase de hace algunos ayeres, ¿estaríamos mejor con Trump en Estados Unidos o estamos mejor con Biden?
Ay, mira, yo creo que el mundo está mejor con Biden y somos parte del mundo, ¿no? Es decir, Trump era un tipo verdaderamente, pues, un tipo agresivo, un tipo irracional, un tipo del siglo pasado, no del siglo XXI. Creo que el mundo va a estar mejor que en Biden en la economía, en la ecología, en las relaciones políticas, en el diálogo mundial. No, creo que México no podemos apostarle a un Trump que a la larga es un tipo, es un vaquero que sabe de caballos, pero no sabe de gobernar, ¿no? ¿Y qué te ha parecido las reuniones que ha tenido nuestro presidente en Estados Unidos, concretamente con Biden? Y la participación de Estados Unidos en México. Mira, yo creo que Estados Unidos, a ver, la última reunión que tuvo el presidente con el presidente Biden y con el Trudeau, yo creo que se oyó bien el gobierno. Cumplió, tuvo un buen discurso, tuvo una buena participación y hay que ser objetivos. Lo que mayor preocupación de Biden es los indocumentados que están entrando a Estados Unidos. Y en eso México ha cumplido. No nos guste decirlo, pero México ha puesto en lugar de poner el muro en la frontera norte, estamos poniendo el muro en la frontera sur. Y eso le da mucha credibilidad a López Obrador. Y por otro lado, Estados Unidos nos necesita y nosotros estamos en Estados Unidos. Y la idea de formar un bloque económico, ir más allá en lo que ya de por sí somos un bloque económico, nos conviene a los tres. México es un país que tiene una localización económica y geográfica que como no la tiene ningún otro país en el mundo. Estamos en el centro del comercio mundial, entre Oriente y Occidente, del Pacífico y del Atlántico, y estamos junto al mercado más grande del mundo. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. No hemos logrado aprovecharlo plenamente. México tiene las condiciones para un despegue económico sin precedente. Y nuestros problemas internos, la corrupción, las divisiones, muchas otras cosas, no, la falta de confianza nos han impedido capitalizarlo. Pero hay varios libros que te hablan de cuál es el país que está mejor localizado comercialmente en el mundo. México. México. No hay otro. Porque tenemos todo el mercado de Asia, de Japón, de China, Taiwán, y luego tenemos todo el mercado de Europa y tenemos Estados Unidos. Y hay un paisito que está en medio, un paisote, para que no se enojen, un gran país que es México, y que es el cruce obligatorio de casi todas las mercancías. ¿Entiendes la lógica de seguir fortaleciendo a CFE y a Pemex? Sí. A mí sí. Mira, hay muchas cosas que en esto la gente... Lo te platicaba con una gente, me decías que Pemex pierde mucho dinero. Le digo, no tienes idea. Pemex es una gallina de los huevos de oro. Ahora pone menos huevos de los que ponía antes, porque ha habido menos producción petrolera. Pero, a ver, hubo un momento en que Pemex generaba 3 billones o 2 billones de pesos al año para el gasto público. Y por eso se endrogó Pemex, porque sus utilidades eran de 1 billón. Y se endrogaba con otro billón para darle al gobierno 2 billones. Entonces, la gente que dice que Pemex es improductivo puede ser ineficiente, pero que Pemex pierde dinero. Pemex es como cualquier empresa petrolera, es un gran, gran negocio. Y yo sí creo que hubo, con los gobiernos anteriores, todo un afán de debilitar a la CFE y debilitar a Pemex. Y la CFE es necesaria. Cuando tú vas al campo, en la misma ciudad, tu recibo es de la CFE. El que viene y repara si te va la luz es la CFE. El que repara cuando cae un relámpago en las zonas rurales es la CFE. Debilitar a la CFE es correr el riesgo de que haya más apagones. Ahora, para fortalecer a la CFE o a Pemex, no hay que pegarle al sector privado. Esa es la tontería. ¿Cómo logramos un equilibrio de una CFE fuerte y un sector privado fuerte? Y eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, no, a mí yo sigo creyendo que la CFE, Pemex, el Seguro Social, el ISSSTE, son empresas indispensables del Estado mexicano. Dentro de todo esto, si habláramos en concreto de
3 aciertos y 3 errores, ¿con cuáles te quedarías? El error más grande probablemente sea la militarización, que lo vamos a pagar nosotros. Bueno, pagar, va a estar difícil revertirla. El aeropuerto de la Ciudad de México fue una estupidez. El que está haciendo es un aeropuerto para Macuspana. López Obrador no entiende que los aeropuertos ya no son un lugar donde despegan y aterrizan aviones. Los aeropuertos son grandes centros comerciales que atienden a muchas ciudades del mundo y que además aterrizan y despegan aviones. Y luego probablemente el error mayor, 2 errores tremendos son, uno, su confrontación innecesaria en el discurso contra el sector privado. ¿Para qué? El sector privado no pelea, simplemente se retiran las inversiones y hay poca inversión privada. Y luego, ¿para qué dividir a la gente? ¿Para qué confrontar a ricos con pobres? Afortunadamente no ha logrado, afortunadamente, que haya un conflicto social, pero ha dado pie a veces para eso. Entonces, para mí serían los errores, y aciertos, pues hay varios, desde el salario mínimo. A mí los proyectos que está haciendo el Tren Maya, me gusta la idea de invertir en el sureste, el tren del Istmo, hasta la refinería. Dicen, ¿cómo va a ser posible si ya no vamos a consumir gasolina en 2030? México va a seguir consumiendo gasolina en el 2060, digo. Basta ver los coches en todo el país. Me gustan los programas sociales, creo que se podrían manejar mejor. Me gusta obviamente la campaña contra la corrupción. Lo que no me gusta es que esté dividiendo al país y militarizándolo. Ok, y ahora bien, los resultados del combate a la corrupción, ¿cómo los calificarías? Mira, malos. Yo conozco casos de gente que me ha dicho que le han pedido dinero y peor, que han tenido que darlo, porque no les quedó otra. López Obrador es un hombre honrado, con buena intención, pero la corrupción no basta con barrer de arriba hacia abajo, no basta. Es importante. La mejor forma de combatir la corrupción es con transparencia total, que toda la información sea pública, no porque la pidas ante ¿cómo se llama? El Instituto de Transparencia, no, que sea pública porque es una decisión del gobierno que todo sea público. Y entonces cuando la información es pública y tú eres funcionario y compras algo, estás sujeto a la vigilancia de todo mundo. Creo que va a fracasar en su combate a la corrupción, a pesar de que es honrado y de que tiene buenas intenciones. Pero el gobierno no son de intenciones, el gobierno son de políticas, de estrategias, y yo creo que el único que habla de corrupción es él. Bueno, el único que habla de todo es él. Los demás de su gobierno no hablan de nada. Finalmente, estamos a punto de irnos, estamos a 3 minutos de irnos. ¿Qué les dirías a los ciudadanos que no están de acuerdo, conforme con este gobierno? ¿Qué les dirías? Que se manifiesten, que participen electoralmente, que se informen y que, a ver, no es criticando cómo se gana una elección. Yo he sido candidato muchas veces. Criticar no basta para ganar una elección. Para ganar una elección tiene que haber una propuesta. Entonces el ciudadano tiene que exigir de la oposición ya no nomás críticas, ya no nomás descalificaciones, ya no nomás twitters o comentarios en Facebook, no. Tiene que exigir propuestas. Y hoy por hoy la oposición no tiene propuesta. Pero todos estemos a favor o en contra de López Obrador, todos, nuestra obligación es informarnos y votar con mayor conocimiento, ¿no? No irnos con la crítica fácil, ni tampoco irnos con la aceptación total de todo lo que dice, ¿no? Ni chairos ni fifís, dirías, sino más ciudadanía informada. Perfecto. Demetrio, hemos tenido la oportunidad ya de platicar en varias oportunidades aquí en la televisora, en redes sociales, en estos medios alternativos. ¿Qué le sugerirías a los medios alternativos de cara a fortalecer la democracia? ¿Cuál sería tu consejo? Mira, va a sonar muy fuerte, pero no me refiero específicamente a ningún caso. Pero si vas a usar las redes sociales, si vas a usar Facebook o YouTube o Twitter,
que seamos más serios. Fuera, quitemos todas las ofensas, las descalificaciones, los insultos. A mí cuando alguien dice el presidente es cacas, no, el presidente es el señor presidente de la República. Y la esposa es la esposa del señor presidente. Si queremos que nos respeten, respetemos. Y a veces las redes sociales son de un ofensivos y son de un mentirosos, porque puedes decir cualquier cosa sin que tenga ninguna consecuencia. Yo creo que si vamos a usar las redes sociales y si queremos seguir usando las redes sociales, más vale que todas las redes sociales sean más propositivas, más serias y menos ofensivas. Excelente, o sea, en pocas palabras lo que estás diciendo es tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Y finalmente, si hay algo que llama mucho la atención es esta informe mañanero, charla o como lo quieras, quizás es un excelente ejercicio democrático que ha caído en excesos. Muy, como tú lo decías, el presidente está en campaña constantemente, entonces lo que era un buen ejercicio se ha convertido de alguna manera en algo tendencioso. ¿Qué crees que pase con estas mañaneras una vez que ya no esté él? Creo que va a seguir igual de tendencioso que ha sido. Creo que siempre ha sido tendencioso. Ojalá el presidente usara la mañanera para unir a los mexicanos, para convocarnos, pero no. Eso ya sería un pensamiento ilusorio. No, va a seguir usándolo para dividirnos, va a seguir usándolo electoralmente, políticamente, para fortalecerse él y su partido, y ya es un camino que ya no tiene vuelta. Sigue teniendo una gran aceptación por parte de la gente, y él siente que esa es la vía. Hubo un tiempo al principio del gobierno que el presidente era más negociador, y se empezó a caer en las encuestas. Y algún asesor político le ha de haber dicho, no, esta es una guerra, hay que pelear. Y yo creo que las mañaneras van a seguir, ojalá no peor, pero igual cuando menos. ¿Están las personas adecuadas en los sitios adecuados? ¿El gabinete? Sí. Mira, probablemente cuando los nombraron tú hubieras dicho que tiene que hacer la secretaria del Trabajo, la de Economía o el de Medio Ambiente, pero ya tienen 3 años, ya tienen experiencia, ya son gente que conoce el puesto. Creo que no hay ningún puesto del gabinete que tú estés diciendo hay que cambiar. Son los que son. Tienen una virtud para López Obrador, son totalmente disciplinados. Y como dice López Obrador, aquí no hay cargos, hay encargos. Y él mueve el gabinete como se le da la gana, les asigna tareas como se le da la gana y hacen lo que a él se le da la gana. Excelente, Demetrio. Pues te agradecemos mucho tus comentarios. Seguimos preparándonos y tratando de ser profesionales como medio. Y te agradecemos a ti tu charla honesta y fresca. Gracias, y lo único que te puedo decir es, pues esta es tu casa, cuando quieras platicar, platicamos. Pues yo estoy puestísimo y muchas gracias, como siempre, y felicidades por tu programa. Gracias, Demetrio. Un abrazo y hasta la próxima, amigos. Esto ha sido En tus propias palabras con Demetrio Sodi. Hasta luego. Muchas gracias. Wow. MX.tv